La Estocada presenta. Buenas noches, estamos en su programa La Estocada, en el Arte y Política, aquí en nuestras instalaciones ubicadas en la avenida 37 Oriente 1805, Colonia El Mirador. Estamos hoy con un invitado de lujo y aparte un amigo personal muy querido, el ingeniero David Méndez. David, buenas noches. Mi estimado Yayo, un gusto estar el día de hoy aquí contigo. La verdad es que muy contento, sorprendido, felicitarte por este nuevo esfuerzo que vienes emprendiendo ya desde hace algunas semanas, La Estocada. Yo creo que es muy importante, sobre todo en esta etapa, que crezcan muchos medios que tengan como objetivo pues transmitir información veraz, ¿no? Hoy desde las distintas plataformas, redes sociales, con las nuevas tecnologías, y entonces pues felicitarte mucho y agradecerte la invitación. Muchas gracias, David. Sí, ha sido un esfuerzo que estamos construyendo día con día y pues creemos que el México moderno necesita medios modernos, medios que estén a la vanguardia y obviamente que seamos objetivos e independientes. Te voy a hacer un obsequio de nuestro ejemplar La Estocada porque ya lo estamos imprimiendo, es semanal para que lo busquen en sus puestos de periódico que más cerca les queden. Versión impresa también, entonces se va a estar manejando. Sí, Perfecto. traemos versión impresa, página digital y en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Este programa se transmite en YouTube todos los viernes a las 8 de la noche. Como dirías tú, arrancas con ponche. Arrancamos con ponche, exactamente. Muy bien. Bueno, David, pues pues empezamos la entrevista. Tú eres ingeniero civil de profesión. Así es. Y has participado también en el Colegio de Ingenieros. Actualmente estás en la directiva, ¿no? Así es, formo parte del actual consejo directivo, que prácticamente está ya en su etapa de cierre. La semana pasada se llevó a cabo la elección interna, en enero hay una renovación, pero pues siempre parte, digamos, de los aspectos que también durante toda la vida me han llamado la atención, pues es el ejercicio profesional. Yo siempre he dicho que soy orgulloso producto de la educación pública de este país, desde prácticamente el maternal hasta los estudios de maestría que he llegado a estudiar, siempre en instituciones públicas, y pues muy contento además de la profesión que escogí. Sí, es una profesión muy bonita, pues yo de hecho nací en Piedras, Así en es. Tabique, que pues mi papá fue ingeniero civil y fue presidente del colegio. Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles. Y pues toda la vida hemos vivido en obra, actualmente también construimos. No he dejado de hacer obra porque es algo que me apasiona. Es muy padre ver como algo que un terreno lo puedes transformar, ¿no? Así realmente, es, pues tú lo traes de familia, yo tú prácticamente también, mi abuelo era ingeniero civil, yo me acuerdo de estar también inmerso en el tema de las obras desde niño, todas las vacaciones pasaba por mí y era andar con él, entonces ha sido parte también, así como la vertiente política o la vertiente social, el tema de la ingeniería y de las obras ha sido también esencia. Bueno, me acuerdo, mi papá me comentaba que para ser un buen político y un buen empresario tienes que saber de obra. La obra es indispensable tanto en la iniciativa privada para todos tus proyectos de desarrollo como en el gobierno. O sea, un buen gobernador se reconoce pues por sus obras, ¿no? Así realmente es. No, y fíjate que yo considero que a final de cuentas también la práctica de la ingeniería te influye en la forma en la que haces política. Creo que de alguna u otra manera la ingeniería te enseña a ser de alguna manera ordenado, metodológico, sistemático, y esas cuestiones a final de cuentas ayudan también a la hora del ejercicio político. Sí, pues estamos aquí con el ingeniero David Méndez, que fue secretario de Gobernación de nuestro estado, ha sido regidor, subsecretario de Gobernación, y el último puesto que le conocimos fue delegado de Migración,
que de hecho ahorita es una papa caliente, por cierto, donde se va nuestro gobernador Sergio Salomón a partir de enero. Ya hoy es el último día de Sergio Salomón como gobernador del estado, y aquí, si alguien sabe de migración, pues es nuestro amigo David. ¿Cómo ves el tema migratorio con Estados Unidos, donde Donald Trump está cada vez apretando más las tuercas? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas será uno de los retos que el gobierno de la Cuarta Transformación a nivel nacional y seguramente en muchas entidades tendrá enfrente en este 2025, el tema de la llegada de Donald Trump a los Estados Unidos y toda esta visión que él viene planteando, pues sí, implica que, como lo haya estado demostrando nuestra presidenta, pues primero tener mucha dignidad, estar muy bien plantada, pero entender que, pues a final de cuentas, esta relación con los Estados Unidos siempre ha sido compleja, y habrá que buscar, como en su momento lo encontró el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pues canales de entendimiento que sobre todo hagan razonar a este nuevo presidente de Estados Unidos en el sentido de lo que viene diciendo la presidenta. A final de cuentas, no somos adversarios, no somos enemigos comerciales. Por el contrario, si lo que realmente quiere el propio Trump es que su nación se restablezca de alguna manera de todas estas pues deficiencias que hoy en día viene y dolencias que viene acarreando, y quiere volverse competitivo con respecto a otras partes del mundo como Asia, pues solamente haciendo equipo en Norteamérica, y no solo en Norteamérica, sino incluso con los demás países del continente. Entonces, pues esperemos que una cosa sean los dichos de la campaña y de la precampaña, y vamos a ver si ya con mayor responsabilidad cómo actúa Trump ya en el ejercicio del gobierno, pero pues habrá que estar preparados porque no va a dejar de ser un reto muy importante, sobre todo por estas amenazas que ha venido planteando de las deportaciones masivas, ¿no? Tú como delegado de migración sí viste de cerca todo el problema, ¿no? Y es muy complejo, ¿no? Es un tema muy complejo, queda muy claro también que pues es un fenómeno que se da por necesidad. La gente no migra por gusto. Obviamente, si en sus lugares de origen, en sus propios países, no tienen las condiciones para salir adelante, pues eso se va a seguir de alguna manera manteniendo por más cuestiones que se busque contener. Lo que habrá que buscar es, como esta política que el propio presidente Andrés Manuel planteó, que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum fue a plantear recientemente al G20, de decir, vayamos generando oportunidades en los propios países para que la gente no tenga que emigrar, tenga ingresos, ¿no? Y no tenga que estar buscando exponer su vida, porque además son travesías muy largas, ¿no? Larguísimas, que implican realmente exponerse a una serie de aspectos también de inseguridad, de vejaciones, de violaciones de los derechos humanos muy, muy fuertes, que pues seguramente si hubiera las condiciones en sus países no se daría. Entonces creo que en ese sentido habrá que revisar el tema, porque pues sí, es como tú lo acabas de decir hace un momento, es una papa caliente que le va a tocar a nuestro gobernador saliente atender. Es casi como la rifa del tigre, como se dice normalmente. Pues es lo que todos le dicen, pues, ¿no? Vamos a ver cómo le va a la hora de implementar la política migratoria nacional. Sí, sin duda un gran reto que esperemos, bueno, tenemos fe que Sergio pues, es un político profesional y sabrá lidiar con los lobos americanos, tiburones que se va a enfrentar. Ahora, yo tengo una duda, me dicen mucho que en el tema migratorio ya la mayoría de los que se están yendo a Estados Unidos no son mexicanos, que son centroamericanos. Así es, y fíjate que es muy característico por temporalidad que va uno detectando el tipo de nacionalidad que tienen los migrantes, y tiene mucha relación con fenómenos político-económicos que suceden en sus países, a veces incluso con situaciones de desastres, ¿no?
que se Desastres generan naturales, por desastres decirlo. naturales y que la gente pues tiene que salir a buscarle a otro lado, y entonces de pronto se dan como oleadas, digamos, de ciertas nacionalidades. O sea, como el turismo por digamos, hay temporada baja y temporada alta, Así ¿no? es, depende de la región y las características de los migrantes. Lo cierto también es que hay distintos tipos de migrantes. Yo te podría decir que algo que me tocó ver de manera muy directa, pues es, digamos, que existen los migrantes, los más amolados, por decirles, de los que no tienen ni siquiera, digamos, para pagar a los polleros para que los lleven, son aquellos que venden lo poco que tienen en sus países para tener algo de dinero en las bolsas y con eso poder venir transitando, lograr que lo crucen o cruzar a nuestro país y a partir de ahí iniciar una travesía en donde se van subiendo al tren, en donde pues pueden ir avanzando determinados días, se les acaba el dinero, se bajan y son a los que vemos pidiendo a veces en las calles Para seguir avanzando. o logran conseguir un trabajito en alguna obra, en alguna cuestión de unos días para tener algo más y poder seguir avanzando, y son así las travesías que además pues obviamente los exponen a muchísimos riesgos, ¿no? Porque además a veces viajan pues muchas mujeres solas, incluso a mí me tocó pues ver niños pequeños viajando también solos, sin el acompañamiento incluso de sus familiares o adultos, ¿no? Sí, porque hay que tomar en cuenta que tienen que pagar 2 polleros, ¿no? O sea, el que los pasa, digamos, de la frontera de Guatemala a México y luego el que los pasa de la frontera de México con Estados Unidos. O sea, son con 2 mafias, ¿no? O les darán paquete completo, no sé cómo funciona eso. Sí, son redes, la verdad, de tráfico de personas que ya están muy sofisticadas, muy articuladas, ¿no? Solamente son nacionales, son redes incluso internacionales. Yo te podría decir que el rescate que a mí en lo personal, el mayor rescate que me tocó a mí atender aquí en la zona de Acajete, fue un rescate de arriba de 400 personas que las tenían hacinadas en bodegas, y que además pues los van llevando por tramos, los van viajando por tramos, muchas veces en condiciones pues, inhumanas, ¿no? No, y muchos han de fallecer en el trayecto, ¿no? Y además expuestos a muchas cosas, porque luego hasta abandonados los dejan, ¿no? Sí, y luego también la frontera con Estados Unidos, pues en verano pues es desierto, muchas áreas son desérticas, y en invierno pues también el frío es fuertísimo, ¿no? Así o sea, es. La inclemencia del tiempo también les afecta muchísimo, ¿no? Suizos no te ha tocado, ¿verdad? De nacionalidad suiza no. No nos tocaron no emigran, precisamente, pero sí de pronto nacionalidades que digamos no son las características, sí nos llegó a tocar aquí en alguno de los rescates, por ejemplo, gente de Azerbaiyán, Uzbekistán, de estas regiones. Ajá, de Europa que dices, del Este. bueno, ¿y cómo llegaron a nuestro país, no? Ajá. Pero Bueno, son estas redes. Sí, bueno, estas redes son muy sofisticadas porque, por ejemplo, yo tengo conocimiento que hay una red de trata de blancas que las traen de Europa del Este, porque pues la verdad, pues hay que ser sinceros, son mujeres muy guapas y las meten vía Cancún y luego de Cancún las mandan a Las Vegas, que es donde está la mayor red de prostitución del mundo. Del mundo, claro. Y ahí me dicen que son mafias rusas, o sea, ni siquiera son mexicanas, son ya mafias internacionales, ¿no? Cada vez más difíciles de combatir, ¿no? Así es, y como te decía yo, así como hay el migrante, digamos, el más amolado que viaja en esas condiciones y que se sube a la famosa bestia, el tren, y ahí va viajando y sujeto a muchas vejaciones, hay también todas esas redes de tráfico de personas. Ya digamos VIP. También existe, ¿no? Desde los que llegan ya en vuelo, en avión, efectivamente, y de esa forma los van transitando y los hospedan en hoteles y los tienen determinados días en lo que resuelven sus logísticas y es como los van llevando justamente pues al vecino del norte, que es normalmente el objetivo principal, ¿no? Sí, también hay el tema, por ejemplo, de los cubanos, porque no sé si nuestros radioescuchas no lo sepan, pero la raza cubana en Estados Unidos, si toca suelo americano, le dan la nacionalidad. Entonces, ellos el objetivo es, a lo mejor ya por Miami se les complica y entonces entran, digamos, por Tampico,
pasan la frontera y ya nada más logrando pasar, tocando suelo americano, tienen la nacionalidad americana, que es una nacionalidad, la cubana, que tiene ese beneficio que nadie en América Latina lo tiene, es el único país que lo tiene. Así es. Entonces, pues ellos, digamos, tienen una cosa de ventaja, pero me dicen que llegan incluso por Tijuana chinos, ¿no? Que chinos también tratan de pasar por Tijuana. Bueno, o sea, de todo el mundo, ¿no? Incluso lo que tú decías, ¿no? El tema de Cancún se ha convertido en un punto de arribo a nuestro país como punto también desde el cual ya cada quien define las rutas y las formas en las que va a transitar a través de este tipo de los haitianos, de ¿no? redes. También de Haití están llegando mucho. En su momento hubo oleadas de haitianos, ¿no? Por eso te digo, es muy característico el fenómeno migratorio con respecto a la situación de social, política que prevalece en cada país, ¿no? Sí, nunca he visto un caso, por ejemplo, de un suizo o de un noruega que vaya ahí en la bestia, pero pues pero ahí, no habrá que descartarlo. No hay que descartarlo, ¿no? También en Suiza hay uno que otro pobre. ¿Verdad? Sí, o sea, el único pobre que conocí cuando fui a Suiza, pues fui yo. Lo vi en un espejo. Lo vi en el espejo y dije, ay, mira, yo un pobre en Suiza, soy yo. Bueno, vamos a un corte porque vivimos de nuestros comerciales y regresamos acá en esta interesante plática con el ingeniero David Méndez, cuya familia es de las familias insignias y tradicionales de la izquierda, no solo poblana, sino mexicana. Ahorita regresamos. Crisanto, oro en sabor. Buenas noches, pues aquí seguimos con nuestro querido amigo el ingeniero David Méndez. Estamos hablando del tema migratorio, donde ahorita me estaba acordando que también hubo 200 chinos en San José, Chiapas, que de la noche a la mañana se volvieron poblanos. Ese sí fue un trámite fast track, ¿no? De chinos a poblanos. Pero bueno, pues en este país todo puede pasar. Bueno, David, vámonos un poco más atrás. Tú inicias en la política, bueno, toda tu familia son luchadores de izquierda muy conocidos, tu papá, tu mamá, tu tía. O sea, vienes de una familia, ahora sí que con pedigrí de izquierda, ¿no? No eres de los priistas o de los panistas que se han cambiado, tú eres 100% izquierda, ¿no? Así es, y de toda la vida, ¿no? ¿Cómo son tus inicios en la lucha política, David? Pues mira, yo me acuerdo prácticamente desde niño, obviamente a través de mis padres, pues de estar siempre inmerso en pláticas que tenían que ver con la situación terrible que pasaban pues gran cantidad de gente en nuestro país, de distintas comunidades, de los abusos sobre todo, también en zonas agrícolas de aquí del estado. Entonces, desde pequeño yo siempre de alguna manera estuve inmerso obviamente en esa situación, y algo que yo le agradezco a mis padres pues es que lograron infundirnos tanto a mi hermana como a mí, pues es esta cuestión de no sentirse ajeno a final de cuentas al entorno que te rodea. Tú puedes estar teniendo, digamos, condiciones razonables, educación, poder tener acceso a la alimentación, en fin, a los satisfactores básicos, pero pues no por eso puedes ser ajeno a la explotación, al abuso, a la pobreza, a la miseria que de alguna manera pues imperaba en nuestro país o se implantó durante mucho tiempo en nuestro país. Entonces creo que en esa lógica pues fue como nos fueron transmitiendo también pues esta visión social, este compromiso también de ser actores de que las cosas cambiaran en nuestro país. Y entonces yo me acuerdo que desde chico, bueno, pues allá hay testimonios de acompañaba
a mi madre, en ese entonces universitaria, pues en aquellas marchas de aquellos años en contra del aumento del pasaje, por ejemplo, o exigiendo más subsidio a la universidad pública en aquellos años, y desde entonces empecé a participar ya en la medida que pues obviamente uno adquiere la mayoría de edad. En esos años fue prácticamente cuando el principal líder político de oposición en nuestro país era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, 1988. Así es. Y entonces fue cuando ya, digamos, de una manera pues más de carácter personal, voluntario, como una decisión ya también de vida, si bien por un lado pues fue el prepararse, estudiar una carrera, por el otro fue pues no dejar de ser parte de todo un proceso que se venía dando en México de empuje a una transformación democrática, de empuje a que hubiera mejores condiciones de vida para la gran mayoría de mexicanas y de mexicanos, y eso me fue llevando a involucrarme hasta que también muy por esas fechas pues empieza a surgir en ese entonces ese dirigente que todavía no era nacional, era un destacado dirigente tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador, que empieza a dar la lucha por en el sureste, en el sureste, pero empieza a generar estos éxodos por la democracia que a final de cuentas transitaron por Puebla, y fue cuando empezamos a tener, digamos, una relación directa con él. Y pues prácticamente de ahí para el Real, pues nos seguimos participando, como tú bien lo dices, siempre desde una visión de izquierda, social, de compromiso con pues la igualdad, con los derechos para todas, para todos. Y pues después de muchas décadas, mira, pues hoy felizmente viviendo lo que ha sido producto de la lucha de millones de mexicanas y de mexicanos en esta cuarta transformación, ¿no? Sí, y a los que nos están escuchando, jóvenes que a lo mejor no entienden mucho el tema democrático, hay que recordar que en 1988, pues a mí me pasó, pues yo también ya tengo mis añitos, pero México era un país totalmente cerrado, cerrado. El régimen era muy fuerte y nadie se le podía poner al brinco al régimen. Entonces ahorita todo lo vemos democrático y todo eso nos hace muy fácil, pero haber llegado a un país 100% democrático ha costado vidas y muchos años de lucha de muchos actores que han logrado esto, ¿no? O sea, se pasó de un régimen 100% cerrado a un régimen 100% abierto, donde hoy en día vivimos con absoluta libertad. Prueba de ello son estos programas que estamos haciendo, La Estocada, y es un proyecto que en 1988 hubiera sido impensable. Totalmente, porque ¿no? si no tenías el visto bueno del régimen, pues prácticamente era imposible salir al aire. Me acuerdo que Pipsa, ¿te acuerdas? Pipsa era la productora de papel de Periódico de México, era del gobierno. Así y es. era un monopolio. Entonces, simplemente si no estabas de acuerdo con el régimen, no te vendían el papel. Desde ahí se ejercía en control desde el principio, ¿no? De Secretaría de Gobernación. Y yo me acuerdo que la Secretaría de Gobernación les fiaba a todos para tenerlos ahorcados, para que el día que se les pusieran al brinco, nada más les pasaban las facturas y pues nadie las podía pagar. Entonces, creo que hemos avanzado mucho y la izquierda sin duda jugó un papel fundamental en este cambio democrático de México, ¿no? Así es, incluso hay conocedores, especialistas en esto que hablan que prácticamente, digamos, todo este proceso de transformación importante que ha vivido nuestro país surge a partir incluso pues de las luchas estudiantiles desde el 68, ¿no? Que ahí es en donde empieza, digamos, a gestarse. Sí, todo fue este la proceso. semilla, ¿no? Exacto. Ahí nada más que era un régimen muy fuerte. Bueno, autoritario, represor. Sí. Todos conocemos todo lo que sucedió. Y cómo, pues a final de cuentas fue la propia sociedad empujando, que fue abriendo poco a poco cada vez más canales, pues hasta lograr que se generara este proceso ya totalmente democrático, abierto. En el 2018, pues un cambio de régimen que está en todo un proceso de transformación de la vida pública de nuestro país, y sobre todo pues que ha logrado ya sentar las bases de algo que es fundamental, que es
esta lógica también de, como bien lo decías, bueno, separar lo que es el poder económico, el poder político, el poder tener un gobierno que atienda las necesidades de todos, pero también que se aboque a pues aquellos grandes sectores de la población que acumularon durante mucho tiempo grandes rezagos, ¿no? Y creo que eso es la esencia hoy en día de esta etapa que estamos viviendo, de la cuarta transformación, ¿no? Que todos los sectores de la sociedad tengan oportunidades, pero sobre todo dándole atención y prioridad pues, a aquellos que más lo necesitan. Sí, sin duda el mayor éxito desde mi punto de vista del presidente López Obrador, bueno, aparte de haber logrado que la izquierda llegara al poder, pero lo que logró fue mantenerla, ¿no? Y eso no se entendería sin los programas sociales que se echaron a andar, ¿no? Bueno, nada más habrá que tener presente que es reconocido internacionalmente que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador más de 10 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Eso no se había logrado en décadas, ¿no? Pues ni de los gobiernos priistas, a mí no me tocó, neoliberal, yo sigo en la pobreza. Yo creo que fui el 10 millones 001. Eras el que seguía. Era el que seguía. Ahora espero que la doctora me apoye. Pero sí es una realidad y mucha gente que realmente no tenía ni para comer, hoy tiene cierta tranquilidad. Sobre todo que además hay una visión que genera distinta, paz social, ¿no? Que no tiene que ver con una cuestión de dádiva o de una cuestión también como en su momento se manejó la política pública, como una lógica ni de asistencialismo ni tampoco de generar una lógica corporativa. Hoy se ve estos apoyos como un tema de derechos, ¿no? Que la gente tiene derecho a vivir con dignidad, a tener los aspectos básicos para poder solventarlos. Cuando llegas a una determinada edad también de tu vida, que ya diste todo tu esfuerzo, bueno, pues que puedas ese último tramo también tener por lo menos lo elemental resuelto. Sí, vivir con dignidad. Así es. Entonces creo que ese es el tema, la esencia del humanismo mexicano. Creo que pues tú conoces muy bien de esto. Nuestro país es la economía número 12 del mundo, de casi 200 países por ahí más o menos que hay en el planeta. Nuestro país es la economía número 12, es decir, en México se produce riqueza como en muy pocas partes del mundo, pero estaba totalmente mal distribuida. Hoy lo que se está haciendo es generar un proceso con honestidad, que también eso era el gran talón de Aquiles que había habido en nuestro país, con honestidad, un manejo eficiente del recurso, un manejo que redistribuya esa riqueza y hoy puede alcanzar para toda esa gran política social, para estar realizando grandes proyectos que sienten las bases de un desarrollo en general también de nuestro país, porque ahí tiene grandes potencialidades. Nuestra patria, si en algo fue generosa la naturaleza, la vida con nosotros, es que nos dio una gama de recursos y de potencialidades gigantescas, pero pues obviamente con malos gobiernos, con la corrupción imperante que había, pues no había la posibilidad, obviamente, de poder detonar todo el potencial que tiene nuestro México, y creo que hoy lo estamos viendo. Sí, ese realmente fue el gran problema del PRI, que no pudo o no quiso combatir la corrupción de fondo, porque por ejemplo Salinas con el Pronasol, Programa Nacional de Solidaridad, que te acuerdas que instauró, pues ese era su proyecto. El problema es que pues todos se lo robaban. Entonces, o sea, la intención era buena, el problema es que no se logró ejecutar. Y yo siento que, por ejemplo, con Peña, pues gran parte, o yo diría que el 80% de la pérdida del PRI fue que le dio manga ancha a los gobernadores que se despacharon con la cuchara grande. No en vano se fueron 17 gobernadores a la cárcel, de los sí. cuales 16 eran del PRI y solo uno fue del PAN, el de Sonora, ¿te acuerdas? Así es. Patrón Laviada. Pero el problema de tanto el PRI como del PAN es que realmente, pues no dudo que tengan buenas intenciones, pero la corrupción ha sido un verdadero cáncer en México. Y el otro problema que vi muy fuerte con el neoliberalismo es que las desigualdades sociales se profundizaron muy fuerte. Se generó una gama de 50 empresarios megamillonarios
que pues, casi que el 80% viven en la Ciudad de México, y todos los empresarios de provincia nos empobrecimos. O sea, tú ahorita ves las desigualdades fuertes en la clase empresarial, yo lo veo. O sea, ningún empresario de provincia pinta. Todos los grandes empresarios están en la Ciudad de México. Y esto se debió a un trato desigual, porque Salinas privatizó todo y les regaló las empresas. O sea, realmente tuvo sus consentidos, ¿no? Muy claramente, sí, que son los que crecieron, pero no es que no son como Elon Musk o como Bill Gates, que se hicieron de la nada. No, estos se hicieron por favoritismos políticos del presidente en turno. O sea, no tienen tanto mérito como empresarios como, por ejemplo, don Lorenzo Servitje de Bimbo, que él hizo Bimbo de la nada. Claro. Pero toda la camada actual de empresarios, pues se debieron a concesiones públicas. Entonces, no es que sean muy inteligentes, es que estuvieron en el lugar y el momento adecuado. Y los empresarios de provincia, pues pues realmente nos hemos rezagado mucho. Aquí es donde siento que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que meterle acelerador y apoyar a los pequeños y medianos empresarios. El otro día platicábamos que el Infonavit ahorita con el restablecimiento de la línea 1 se va a abrir mucha oportunidad para pequeños y medianos constructores que se les cerraron las puertas cuando Salinas implementó la famosa línea 2 y la línea 3 de Infonavit, que solo permitía a los grandes consorcios... Sí, monstruos se convirtieron, ¿no? Vivienderas gigantescas, sí, que prácticamente acapararon todo el mercado. Todo, ¿no? El mercado, y te voy a decir, nosotros fuimos muchos años contratistas de Infonavit, pues tú hacías tu obra, te la iban pagando y pues, tú entregabas la vivienda y Infonavit la colocaba. Pero ahora te dicen, a ver, tienes que conseguir el terreno, los usos de suelo, las licencias, construye, vende, y ya que vendas, te la pago. ¿De dónde vas a sacar quién aguanta? Pues solo los monstruos. Entonces lo único que haces es que acaparas la riqueza en pocas manos. Yo creo que la izquierda es benéfica también para nosotros los pequeños empresarios, porque pues el objetivo clave de la izquierda, creo yo, debe ser una redistribución de la riqueza, que le llegue a más gente, ¿no? Absolutamente, incluso eso lo podemos ver también en toda esta visión que se implementó en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido que tú recuerdas cómo estaba totalmente marcado lo que era la línea de desarrollo, digamos, del norte con el sur-sureste del país. Un sur-sureste abandonado, prácticamente de donde solo se extraían los recursos naturales, que obviamente es muy prolífico en nuestro país en esa región, pero la gente no quedaba valor agregado. Pero no tenía oportunidades ninguna de poder salir adelante. La única lógica era justamente esta visión de emigrar o hacia el propio norte, a las ciudades, al norte del país, o definitivamente a los Estados Unidos. O a la capital, ¿no? A la capital de la Ciudad de México, ¿no? Así es. Entonces, creo que hoy lo que hay es una visión integral de regionalización del país, de un desarrollo racional que venga a aprovechar pues las grandes potencialidades, porque además pues nadie puede negar que pues esta zona importantísima donde viven millones de compatriotas mexicanos pues tiene riqueza impresionante, nada más la parte cultural, ¿no? Toda esta región maya que hoy hemos todos, nos enorgullece por ver la grandeza de nuestro país, de nuestro país, de las civilizaciones, de la cultura, de nuestras raíces, ¿no? Pero ver que ahora todo eso se le da un valor agregado y que no solo tenemos acceso, digamos, los nacionales, sino incluso pues pueden venir de cualquier otra parte del mundo a conocerla, ¿no? Toda esa naturaleza mágica que tiene esta zona del país y no solo degustar la comida, la cultura, las raíces, la lengua, sino además hacerlo pues hoy en día incluso de una forma como en cualquier parte del primer mundo, ¿no? Con el Tren Maya que hoy pues recorre toda esta zona y que está detonando obviamente un beneficio para muchos habitantes de México que estuvieron décadas en el olvido. Sí, muy bien, David. Bueno, pues vamos de nuevo a un corte y regresamos con el tercer y último bloque aquí de Arte y Política con el ingeniero David Méndez. Muchas gracias.
sabor. Buenas noches, aquí seguimos en nuestro último bloque de la estocada en Arte y Política con el ingeniero David Méndez, ex secretario de Gobernación de Puebla, que le tocó lidiar precisamente con el extinto ex gobernador Miguel Barbosa, que precisamente el día de hoy cumple 2 años de fallecido, el día de hoy. Entonces, pues lo vamos a recordar. ¿Cómo fue tu relación con Barbosa, David? Entraste primero como subsecretario, ¿no? Así es. Bueno, desde la campaña, ¿no? Bueno, desde la campaña yo estuve con él en las 2 campañas, ¿no? En la del 18 y en la del 19. Habrá que recordar que fueron 2 procesos. Mira, yo lo recuerdo como con aprecio, a final de cuentas, con agradecimiento por la experiencia, la oportunidad, obviamente, que en su momento me permitió, digamos, el haber sido parte de su equipo de trabajo, de su equipo de gobierno. Pero bueno, sin lugar a dudas, pues una personalidad muy intensa, ¿no? Muy compleja en cuanto a la forma de llevar. Y bueno, yo creo que como toda relación, digamos, personal, tuvo sus etapas, ¿no? En mi caso personal. Una etapa, pues que fue todo este proceso complejo de las 2 campañas. Yo, mira que llevo muchos años participando en procesos electorales y no recuerdo una campaña tan difícil como la del 2018, pues prácticamente enfrentando a Moreno Valle y toda la estructura, todo el aparato totalmente en contra, y lo que implicó de alguna manera pues poder competir en esas condiciones. En esa campaña a mí me tocó ser vocero de la propia campaña y fue absolutamente complicado, intenso, adverso, todo el contexto en el que se dio, la propia jornada electoral con toda esta situación de violencia que no se había visto en Puebla durante muchos años, incluso... Creíamos que ya era algo superado, ¿no? Incluso. Totalmente, y bueno, se repitió totalmente ahí. Y cuando se tenía, pues la concepción de que era un proceso que con toda esa serie de anomalías evidentemente se iba a anular, pues fue complejo, fue duro el darse cuenta cómo operan justamente los poderes los reales, poderes, ¿no? Exacto, los poderes fácticos del país, ¿no? Y a final de cuentas determinaron que no se acabara anulando esa inexión, a pesar de todo este proceso que se dio también, pues de reclamos, de la exigencia del recuento y todo lo que se vivió. Entonces fueron etapas muy intensas. En el gobierno creo que también hubo una primera etapa en donde se buscó alinear a todo un equipo de trabajo, generar una dinámica de equipo que por muchos factores luego se perdió, incluyendo el asunto de la pandemia. Creo que eso también vino a incidir de manera... Bueno, eso sí fue algo que nadie se lo esperaba. Pues no, porque además fue mundial, ¿no? Ni siquiera fue un fenómeno local o nacional, fue un tema mundial que a todo, ahora sí que a todo el planeta nos sorprendió y que hubo que, sobrellevar una situación muy complicada. Yo recuerdo en esos tiempos, pues fue muy complicado el tema de la gobernabilidad, porque pues no había, acuérdate que prácticamente todo se detuvo, ¿no? Sí, se paró el país. Y el tema económico y la gente, la situación, pues fue un tema complejo, pero bueno, siempre hubo también esta convicción de renovar o implementar de una manera distinta la dinámica de gobierno a la como se venía trabajando antes. Tú recordarás que durante mucho tiempo, como hablábamos,
pues las áreas de gobernación siempre eran estas áreas cerradas, a veces inaccesibles, ¿no? Donde de alguna manera eran verticales, incluso pues donde en mucho tiempo no solo autoritarias, sino hasta represivas. Entonces, lo que buscamos hacer cuando estuvimos en esa responsabilidad fue totalmente transformarla a un área de puertas abiertas, en donde si bien se atendió a todos los sectores, yo tuve una muy buena relación con los sectores y los distintos organismos empresariales, pero también relación con las propias universidades o incluso el sector eclesiástico en todas sus distintas vertientes, ¿no? Pero lo que hicimos también es abrirle las puertas a un sector que es el sector social, que normalmente siempre le cuesta trabajo acceder, y entonces pues hubo esa relación, y creo que de alguna manera eso fue lo que permitió transitar esa etapa tan dura con gobernabilidad, con estabilidad, independientemente de que no dejó de ser por eso compleja, ¿no? ¿Y tú dónde conociste a Barbosa? Bueno, a Miguel Barbosa, PRD, ¿o? Exactamente, a Miguel Barbosa lo conocíamos ya desde muchos años atrás. Obviamente cuando él toma la decisión después de 1988, siendo priista y con una trayectoria priista, pues sobre todo regional en la zona de Tehuacán, de incorporarse en ese entonces al PRD, ¿no? Por ahí de los años 90. Entonces es el primer contacto que tenemos. En un primer momento incluso, digamos, en lo que eran las famosas corrientes del PRD, él se incorpora, las tribus, ¿no? Que luego ya derivaron en las tribus famosas. Él se incorpora con nosotros en ese entonces, se le apoya para llegar a ser presidente estatal del PRD, pero pues luego creo que encontró muchísimo más afinidad con los muy conocidos chuchos, y bueno, pues agarra esa línea. Que ahí estaba la lana. Agarra esa línea. Y a final de cuentas, muchos años en el transcurso del PRD, digamos, fuimos internamente adversarios políticos, ¿no? Hasta que se toma la decisión en el 18 de que él sería el candidato, y bueno, había que cerrar filas, y en ese sentido tomamos la determinación de poderlo respaldar. Se hizo un buen trabajo, pues tan es así que la primera campaña, como te decía, fui su vocero, pero ya la segunda, pues ya no solamente fui vocero, fui coordinador político de la campaña, luego incluso fui coordinador ya del equipo de transición del gobierno del estado, subsecretario de Gobernación y luego secretario de Gobernación. Y una pregunta, ¿no notas? O sea, porque yo sí lo noté, porque yo sí también tuve oportunidad de tratarlo antes de gobernador y como gobernador. ¿No crees que hubo un Miguel Barbosa antes de ser gobernador y otro gobernador, como que hubo un cambio en él? No sé si debido también por su enfermedad, no desconozco, pero también me dicen que con la diabetes pues tus cambios de humor son muy frecuentes. Yo sí lo sentí a Miguel Barbosa, una persona antes y una persona después. No sé en tu caso, que estuviste mucho más cerca que él, pues incluso fuiste su secretario de Gobernación, si notaste ese cambio en él, en su forma de ser. Sí, evidentemente, ¿no? Digo, y creo que igual en su momento, pues como te decía, como toda relación humana tuvo sus distintas etapas. Yo creo que hubo una etapa evidentemente de entendimiento, de coincidencia, de visión, de proyectos, de interés, de generar un proceso de transformación, de cambio para Puebla. Y luego a mí me tocó también, digamos, como secretario de Gobernación, ver transitar las salidas de muchos de mis compañeros de gabinete, ¿no? Pues casi todos. Que casi todos, hasta luego la propia, ¿no? Pues hasta luego la propia. A ti también. Entonces, bueno, sí era una personalidad muy complicada, pero más allá del tema de la personalidad, que bueno, pues esa es una cuestión, digamos, ya de apreciación personal, sí creo que fue cambiando en el transcurso ya el tema de los objetivos políticos del proyecto, y eso pues empezó a generar también diferencias que a mí me llevaron en su momento
pues a buscar hablar con él y a pedirle mi salida del gobierno del estado, porque se dicen muchas cosas. Tú sabes que en esto de los meses, que los corrieron, que no. Yo te puedo decir con toda seriedad que yo fui quien lo buscó. Venía el proceso electoral del 2021 y yo fui quien lo buscó para viendo que ya no había pues mucha química, que no había mucho entendimiento, Sí, una que salida había digna, digamos. que había de alguna manera pues ya se había rodeado de alguna manera de unos cuantas personas pues que no precisamente digamos abonaban digamos a que se pudiera ir consolidando el proyecto, Sí, ¿no? Generaban más dudas en lo interno, grillas y demás. Yo hablé con él para plantearle mi salida de gobernación. Ok, y ya pues de ahí te fuiste a migración, ¿no? De ahí después me invitaron a participar en la delegación de migración aquí en Puebla, que era lo que comentábamos al principio, pues un área en algunos aspectos Compleja. yo te diría muchísimo más intensa que incluso gobernación, Estatal. más delicada en cuanto al manejo diario, porque estás hablando del tema de los derechos humanos de personas, ¿no? Sí. En distintas condiciones, en algunos casos, como decíamos, muy, muy lamentables, muy deplorables y de los cuales a final de cuentas eres responsable. Entonces fue una etapa muy intensa también, de mucho aprendizaje, esa etapa, digamos, en el gobierno federal, con un tema que me queda muy claro que es complejo y que en la medida pues que siga prevaleciendo un modelo a nivel mundial que no resuelve las necesidades básicas de gran parte de la población, el fenómeno migratorio se va a seguir presentando, así como aquí en América del Norte, pues lo vemos igual reflejado en otras partes del mundo, ¿no? Ahí está En Europa, África, Europa, ¿no? Sí, Europa trae un problema grave con todos los africanos y también muchos turcos que van a Alemania. O sea, el fenómeno migratorio es mundial. Así no es exclusivo ¿no? de México, Estados Unidos. Es un problema mundial. Y tiene que ver con que la gente con la pobreza. Exacto, tiene que buscar resolver sus aspectos básicos, ¿no? Sí, David. Oye, pues para finalizar aquí este programa, porque pues desgraciadamente tenemos que finalizarlo, si no aquí nos seguimos. ¿Verdad? Nos dan las 5 Muy de a la gusto. mañana. Pero, ¿cómo ves a David Méndez en este nuevo gobierno? Te quisiera hacer dos preguntas. Una, ¿cómo es tu relación con el actual gobernador Alejandro Armenta, que mañana toma posesión como gobernador constitucional del estado de Puebla? Llega muy fuerte con 2 millones de votos, que cumplió lo que prometió. Realmente yo lo veía una misión imposible. En lo personal no creía que llegara a los 2 millones y sí llegó. Y segundo, ¿cómo ves a David Méndez en el futuro? ¿Dónde te vislumbras? ¿Vas a regresar a la administración pública? ¿Vas a seguir tus labores como ingeniero? ¿Cómo te ves en un futuro cercano y cómo es tu relación con el próximo gobernador, nuestro amigo Alejandro Armenta? Claro. Pues mira, yo creo que vienen tiempos muy importantes, muy intensos para nuestro estado. Creo que el gobernador ya a partir del día de mañana en funciones, Alejandro Armenta, tiene pues grandes retos aquí en nuestra entidad. Desde mi punto de vista, el principal reto que él tiene es poder lograr emparejar a la cuarta transformación en el nivel que está en el estado, poderle emparejar con el gran avance que la cuarta transformación lleva a nivel nacional. ¿Qué implica eso? Poder verdaderamente aterrizar el cambio de régimen que representa este proyecto en el país. Porque no solamente se trata de tener mejores políticas públicas, gobiernos más cercanos, gobiernos más sensibles, gobernantes más austeros. Eso, digamos, hay que darlo por descontado. El asunto profundo y de fondo es lograr el cambio de régimen. Y a nivel nacional hemos visto un sinnúmero de cambios legislativos que incluso los estamos recientemente viendo con la implementación del Plan C,
constitucionales de fondo. Con muchas resistencias, ¿no? Con todas las De resistencias. los grupos porque, de poder. Porque implica, ahí sí, un cambio de raíz. Regresarle a la Constitución, quitarle toda esa visión neoliberal que durante 40 años le fueron imponiendo, y regresarle toda una visión de desarrollo nacional y de, obviamente, desarrollo también para el pueblo de México. Entonces, creo que guardando las proporciones, ese es el gran reto que tiene Alejandro Armenta como gobernador. No solamente generar todos esos proyectos que él ha venido planteando, sino verdaderamente lograr que se implemente en Puebla un cambio de régimen, porque aquí todavía las reformas han sido menores, de menor calado, no hay un cambio realmente profundo que venga a significar pues esos, por ejemplo, aspectos fundamentales como lo es poder tener una ley de participación ciudadana, que en el caso del Estado no tenemos y es fundamental. O, por ejemplo, hay que recordar, fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador el que impulsó su revocación de mandato y se sometió a ella, y obviamente pues por el trabajo que hizo salió avante. Una ley de austeridad republicana, el manejo de los recursos transparentes, honestos. No solamente se trata de hacer mucha obra, sino de hacerla con los recursos adecuados, no con sobrecostos. Y repartirla, ¿no? Porque también no se ha acabado el modelo de negocios. Además, que no quede concentrado en unos cuantos cercanos porque seguimos afines, igual. O sea, ahorita, ¿no? Por ejemplo, la obra pública que se hizo en el estado de Puebla se le dio a 3, 4 empresas. Entonces, creo que esos son no se pulverizó la obra. Así es. Creo que no le llegó a los pequeños y medianos constructores. Así es. En eso todavía no se ha avanzado. Entonces, yo creo que esos son los grandes pendientes de la cuarta transformación en Puebla. El tema de la desprivatización del agua, le podemos dar muchas vueltas, pero hay una visión nacional que ha estado planteando de manera muy clara la presidenta Claudia Sheinbaum, que creo que tiene que alinearse el Estado de Puebla en el sentido que el agua ya no puede seguirse viendo como una mercancía cuando es un derecho humano. Entonces, hay y muchos el agua pendientes. también es tema de seguridad nacional. Además, ¿no? Porque ese más es el otro tema. hay los especialistas que dicen que en el futuro las grandes guerras que vienen van a ser por el agua, ¿no? Como parte de los recursos fundamentales, eso es real. estratégicos. Ya lo estamos viendo, el cambio climático es real y el problema del agua cada vez es más fuerte. Entonces, yo creo que tiene esos retos. Yo confío en que él pues está consciente de ello. El día de ayer vimos que presentó de manera muy puntual pues todo lo que es su estatus patrimonial, la cuestión, su familia. Dio a conocer en la misma sintonía que la presidenta Claudia Sheinbaum una carta dirigida a quienes van a ser los próximos funcionarios públicos también, del tipo de ética y de conducta que deben de tener. Entonces, yo creo que esas son cuestiones importantes. Que se va avanzando. Yo creo que él tiene esa convicción, esperemos que eso se vea materializado desde el principio, pero sobre todo, insisto, pues que no solamente se quede en la parte superficial, sino que vaya a la parte profunda y que verdaderamente logre ese cambio de régimen en Puebla que aún no se ha dado. Y yo lo que te diría es que en lo personal, pues yo afortunadamente puedo decir que tengo un muy buen trato con él. Me tocó ser ese puente de relación en su momento entre el gobernador Barbosa y el entonces senador Armenta cuando nada fácil, cuando ¿no? estaba complicada la relación. Sí. Y creo que pues lo atendimos de una manera muy adecuada, muy correcta, muy institucional. Él lo sabe, y creo que en ese sentido, bueno, pues, yo lo que te diría es que mi participación en el ámbito político siempre ha sido por convicción y no ha sido nunca en función de la búsqueda de cargos. He tenido la oportunidad, porque se han dado esas oportunidades en función del trabajo, de tu trayectoria. De la trayectoria, de la congruencia también que he tenido. Y si en ese sentido, en el ámbito estatal o en el marco de lo federal, se volviera a dar una oportunidad, créeme que yo feliz, obviamente, de contribuir a que esta cuarta transformación se siga consolidando ahora en la etapa del segundo piso, ya sea con Alejandro Armenta o con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y si no se diera en este momento esa oportunidad, yo también siempre les he dicho, yo tengo dos pasiones profesionalmente hablando. La ingeniería, que me apasiona, la practico, la desarrollo, me encanta, y la política. Entonces, si no estoy en una,
normalmente estoy en la otra, ¿no? Entonces, muy contento de lo que estamos viviendo, son tiempos históricos, Yayo, ser no solo espectador, sino ser actor. Yo lo que te diría es, independientemente sea o no funcionario público, lo que sí David Méndez se ve siguiendo como actor político de la Cuarta Transformación, empujando, sobre todo aquí en Puebla, a que estos cambios de los que estamos hablando, que aún están pendientes, se puedan llegar a dar. Muy bien, David, pues te agradecemos mucho aquí tu presencia. Espero que sigas aceptando nuestras invitaciones. Ahora que ya estés en un puesto así AAA, pues no te olvides de los amigos. Yo tengo 2 pasiones, viajar y el golf, pero desgraciadamente para cumplir con mis 2 pasiones, pues necesito trabajar. Si no, no se puede. Pero bueno, muchas gracias y pues esta es tu casa, la estocada es tu casa. Tú sabes de la amistad que tenemos. Así es, amigo. No solo contigo, sino con tu esposa, con Alejandra. Claro. Y pues yo creo que gente como tú abonan al proyecto de la 4 Transformación y son personas serias que ven por nuestro país y no por nuestros intereses. Te deseamos el mayor de los éxitos y pues si ya no nos vemos, pues feliz Navidad. Y pues aquí es tu casa y te seguiremos abriendo las puertas las veces que quieras venir. Ya sabes que eres un invitado de lujo, un invitado de la casa. Muchas gracias, David. Agradezco mucho tus palabras y la invitación, querido amigo. Muchas gracias, pues esto fue de Arte y Política. La próxima semana todavía no tenemos invitado, pero tenemos de aquí al viernes para conseguir algún invitado de lujo con temas de actualidad. Buenas noches, feliz fin de semana. Ayer fue Día de la Virgen de Guadalupe, para todos los creyentes y no creyentes, la patrona de México y un gran símbolo de nuestra unidad nacional como nación mexicana, mestiza y multicultural. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz fin de semana.